troops. They cannot succeed without the support of the people. We cannot succeed without the support of the people. 12 valijas, 23 baúles de madera, cientos de cajas con ropa, miles de prendas, 413 joyas, 70 gemelos de oro y platino, de diseño exclusivo con incrustaciones en diamante, una estatua de marfil del Niño Jesús con partes de plata, 24 lingotes de oro, varios maletines con cientos de miles de dólares y paquetes con más de 27 millones de pesos filipinos recién impresos, sacados directamente del Banco Central del país asiático, forman parte de la lista de cosas que Ferdinand Marcos y su esposa Imelda Romualdez Marcos se llevaron a su exilio en Hawái, una vez fueron depuestos del poder de Filipinas en 1986. En Manila, capital del país, se quedaron los coches de lujo, cajas fuertes, claves de cuentas bancarias, rastros del saqueo, obras de arte de Dalí, Matisse o Picasso, más joyas, armas y la famosa colección de Imelda con más de 3.000 pares de zapatos. Desde 1965 hasta 1986, Ferdinand Marcos gobernó Filipinas con puño de hierro. Desde el principio, tenía claro el objetivo de que se adoptara un estilo de gobierno parlamentario que le permitiera permanecer en el poder. Por eso, en septiembre de 1972, Marcos declaró la ley marcial, alegando que era la última defensa contra el creciente desorden causado por las manifestaciones estudiantiles, las supuestas amenazas de insurgencia del nuevo Partido Comunista de Filipinas y el movimiento separatista musulmán del Frente Moro de Liberación Nacional, FMLN. The proclamation of martial law is not a military takeover to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Una de sus primeras acciones fue detener a los políticos de la oposición en el Congreso y de la nueva Convención Constitucional. La reacción pública inicial a la ley marcial fue mayoritariamente favorable, excepto en zonas musulmanas del sur, donde estalló una rebelión separatista dirigida por el FMLN en 1973. A pesar de los intentos poco entusiastas de negociar un alto al fuego, la rebelión continuó, causando miles de víctimas militares y civiles. Bajo la ley marcial, el régimen pudo reducir la delincuencia urbana violenta, recoger las armas de fuego no registradas y reprimir la insurgencia comunista en algunas zonas. Al mismo tiempo, se otorgaron una serie de nuevas e importantes concesiones a los inversores extranjeros y se puso en marcha un programa de reforma agraria. En enero del 73, Marcos proclamó la ratificación de una nueva constitución basada en el sistema parlamentario, con él mismo como presidente y primer ministro. La desilusión general con la ley marcial y con la consolidación del control político y económico por parte de Marcos, su familia y sus allegados creció durante la década de 1970. A pesar del crecimiento del PIB, el gobierno se vio obligado a pedir préstamos a la banca internacional. Además, los informes sobre la corrupción generalizada empezaron a salir a la luz con mayor frecuencia. En 1978 se celebraron finalmente elecciones para una Asamblea Nacional Provisional. La oposición, cuyo principal grupo estaba liderado por el exsenador encarcelado Benigno Aquino, realizó una campaña tan audaz y popular que los resultados oficiales, que prácticamente no daban ningún escaño a la oposición de Marcos, fueron considerados como ilegalmente alterados. En 1980 se permitió a Aquino exiliarse en Estados Unidos y al año siguiente, tras anunciar la suspensión de la ley marcial, Marcos ganó unas elecciones prácticamente sin oposición para un nuevo mandato de 6 años. El asesinato de Benigno Aquino, cuando regresaba a Manila en 1983, se consideró como una obra de los militares y se convirtió en el punto central de una oposición renovada. A finales del 85, Marcos, bajo una creciente presión, tanto dentro como fuera de Filipinas, convocó unas elecciones presidenciales anticipadas para febrero del 86. Corazón Aquino, viuda de Benigno, se convirtió en la candidata de una coalición de partidos de la oposición, pero Marcos fue declarado como ganador oficial. Como consecuencia, fuertes protestas públicas por los resultados de las elecciones precipitaron una revuelta que a finales de mes había expulsado a Marcos del poder para que Aquino asumiera la presidencia. Los sucesivos gobiernos hasta la elección de Duterte, es decir, el de Corazón Aquino, Fidel Ramos, Joseph Ejército Estrada, Gloria Macapagal y Benigno Aquino III, hijo de Corazón y Benigno Aquino, tuvieron que hacer frente a la pobreza,
la insurgencia de grupos comunistas e islámicos, una gran deuda externa, desastres climáticos, corrupción, delincuencia organizada y los complicados desafíos que continúa planteando China por sus reclamaciones del mar de la China Meridional. Es en las elecciones presidenciales de 2016 donde Rodrigo Duterte se hizo con el poder, llegando a la cima de las encuestas con una retórica populista incendiaria y una amplia plataforma anticorrupción. Duterte había hecho campaña con la promesa de ejecutar a 100.000 delincuentes y tras su toma de posesión en junio se produjo un dramático aumento de las ejecuciones extrajudiciales de presuntos traficantes de drogas ilegales. You destroy my country, I'll kill you. And it's a legitimate thing. If you destroy our young children, I will kill you. Los grupos de derechos humanos protestaron contra los métodos draconianos de Duterte y en 2008 la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre las más de 12.000 muertes relacionadas con su guerra contra las drogas, aunque algunos grupos de derechos humanos creen que el número podría llegar a 30.000. Duterte respondió retirando a Filipinas de la Corte Penal Internacional y dando instrucciones a la policía para que disparara a los activistas que obstruyeran la justicia. La libertad de expresión también fue atacada. Periodistas independientes y rivales políticos fueron encarcelados, pero Duterte conservó una importante popularidad entre el público filipino. En mayo de 2019, los votantes respaldaron el programa de Duterte en las elecciones legislativas, dándole mayorías en ambas cámaras. Ha habido incontables sucesos controvertidos durante los 6 años de mandato de Duterte. Por ejemplo, una vez se jactó de que estaría feliz de masacrar a 3 millones de drogadictos en Filipinas, comparando su campaña antidrogas con el Holocausto y provocando una rápida condena de Alemania y grupos judíos. Hitler massacred 3 million Jews. Now there's a 3 million drug addicts. There are. I'd be happy to slaughter them. Todo esto no ha hecho mucha mella en su popularidad. Algunos han atribuido esta situación a su populismo agresivo en un país pobre donde la fe pública en el sistema judicial siempre ha sido baja, mientras que otros dicen que Duterte, a pesar de su larga carrera política, se proyectaba a sí mismo como un extraño. A lo largo de los años, se modeló a sí mismo como un castigador que rompía las reglas. Su elección de palabras contundentes y a menudo groseras resonó entre los filipinos comunes y algunos incluso se refirieron a él como Tatay Digong o Padre Duterte. Durante su mandato, prometió grandes gastos en infraestructura y la flexibilización de las restricciones a la inversión extranjera directa, pero la pandemia y la consiguiente recesión han oscurecido su historial económico. Muchos han afirmado que el sistema fiscal se reformó con éxito, ya que se aprobaron muchas medidas que mejoraron el incentivo para hacer negocios en el país. También se ha destacado su acuerdo de paz, que ofreció una mayor autonomía política para millones de filipinos musulmanes. Entre sus medidas más llamativas está la de prohibir fumar en público y prometer una educación universitaria gratuita y mejorar la atención médica, aunque aún es demasiado pronto para medir el éxito de estas iniciativas. Una de sus mayores promesas, reducir la corrupción, incluyó el lanzamiento de una línea de ayuda donde las personas podían denunciar sobornos, pero en 2021 su propio gobierno enfrentó acusaciones de corrupción por contratos multimillonarios otorgados a un proveedor de atención médica. Los partidarios de Duterte insisten en que su historial es encomiable, pero los críticos dicen que su legado está empañado por la violencia. Con todo esto, llegamos a junio de 2022, cuando Bongbong Marcos, de 64 años e hijo de Ferdinand Marcos, ganó la carrera para suceder a Rodrigo Duterte. Se cree que su nueva popularidad se debe a una campaña de décadas para mejorar la imagen pública de la familia. Algunos expertos apuntan a que Marcos hijo podría seguir el mismo enfoque que su predecesor, Duterte, persiguiendo una despiadada consolidación del poder. Otros afirman que está intentando reescribir la controvertida historia de su familia para un electorado joven, aunque creen que es poco probable que reproduzca el estilo autoritario de su padre a la hora de gobernar. Dos de los personajes más famosos y controvertidos de la historia de Filipinas, Ferdinand Marcos y Rodrigo Duterte, parecen dar forma al nuevo mandatario del país, que tiene ante sí dos formas de gestionar su gobierno: rememorar los viejos fantasmas de su padre y de su predecesor en el Palacio de Malacañán, o fomentar una transición política renovada y libre,
que muchos en el país verían con buenos ojos. Habrá que esperar para ver qué decisión toma Bongbong Marcos.